Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del teorema fundamental de las integrales de línea para continuar con nuestro estudio de cálculo vectorial. Entonces, este teorema es importante puesto que nos da una herramienta similar al teorema fundamental del cálculo para integrales de valor real. Entonces, el enunciado del teorema establece lo siguiente. Si C es una curva suave definida en una ecuación vectorial de la forma r de t igual a x en la dirección y más y de t en la dirección j con t el parámetro que se mueve en el intervalo a, b. Y además de eso tenemos una función f que es diferenciable, cuyo gradiente es continuo sobre la curva C. Entonces establecemos la siguiente relación. Es decir, la integral a través de la curva C del gradiente de la función f, producto punto con la derivada de la función vectorial r de t, va a ser igual a tomar la función f y evaluarla en los extremos de la curva, es decir, en el punto inicial de la curva, en el intervalo a, b y en el punto final de la curva. Ok, de cierta forma, como ya lo había dicho, esto es análogo al teorema fundamental del cálculo, en el que tenemos una función de valor real, calculamos su antiderivada y simplemente es evaluar en el límite superior la antiderivada menos la antiderivada en el límite inferior. Es completamente análogo. Una observación que podemos hacer del teorema es la siguiente. Eh, siempre que queramos calcular la integral de línea de un campo vectorial, podemos hacer a través de esta relación, la relación que está establecida arriba, la relación semejante al teorema fundamental del cálculo, pero esto lo podemos hacer siempre y cuando f sea un campo vectorial conservativo, es decir, que exista una función f que es llamada la función de potencial, tal que el gradiente de la función f coincida, o sea, exactamente el campo vectorial. ¿Ok? Entonces ahora vamos a proceder a hacer un ejemplo para ver las ventajas de este teorema y el ejemplo es el siguiente. Entonces vamos a enunciar y vamos a ver qué debemos hacer. Entonces, ejemplo es el siguiente. Queremos calcular la integral de línea del campo vectorial f sobre la curva C, donde tenemos que r de t es la curva dada por 1 menos t en la dirección y más 1 más t en la dirección j más 3t en la dirección k con t entre, vamos a escribir bien aquí, con t moviéndose entre 0 y 1 y f es el campo vectorial f, bueno, vamos a escribirlo f de x, y, z, la dependencia, ¿no? Va a ser el campo vectorial 2xy en la dirección y más x cuadrado más z cuadrado en la dirección j más 2 yz en la dirección k. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proceder con nuestra solución. Sabemos que la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva determinada por por la ecuación vectorial r de t, simplemente tener la integral de a hasta b del campo vectorial compuesto con la función vectorial r de t, producto punto con la derivada. Vamos a escribirla en la notación de la derivada de la función vectorial integrado respecto al parámetro t. ¿Ok? Esta es la manera usual en la que nosotros calculamos las integrales de línea de un campo vectorial y vamos a proceder a calcularla de esta manera. Luego vemos cómo se hace aplicando el teorema. ¿Listo? Entonces, inicialmente, es decir, estamos haciendo el cálculo de manera usual, como se hace siempre, ¿no?
Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que R de t, sabemos que es la función vectorial 1 menos t en la dirección y más 1 más t en la dirección j más 3t en la dirección k. Su derivada, r' de t, en la derivada de 1 menos t respecto a t va a simplemente a dar menos 1, o sea, menos i, más la derivada de 1 más t respecto a t simplemente da 1, nos queda solamente j, más la derivada respecto a t de 3t, simplemente queda 3. Si lo vemos en forma, lo escribimos, también podemos escribir esta notación que nos va a ser muy útil, 1 menos 1, 1, 3. ¿Ok? Podemos escribir esa notación también. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué es la función compuesta, ¿no? Función compuesta. Entonces vamos a reemplazar, ¿no?, a x y a y por lo, por lo que corresponde en las posiciones y j y hacer respectivamente, ¿no? Ahora, tenemos 2 que multiplica a x por y, sería 2 por 1 menos t por 1 más t, esto en la dirección y, estamos reemplazando ahí, más x cuadrado, que sería 1 menos t al cuadrado, más 3t al cuadrado, que sería el z, en la dirección j, más 2 que multiplica 1 más t por 3t en la dirección k. ¿Ok? Entonces observe que tenemos una diferencia de cuadrados allí, nos va a quedar 2 por 1 menos t cuadrado en la dirección y, más, hacemos álgebra aquí, va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 9t cuadrado en la dirección j, más 6t que multiplica a 1 más t en la dirección k. Es decir, observe que aquí tenemos 2 menos 2t cuadrado en la dirección y, más 1 menos 2t más 10t cuadrado en la dirección j, más 6t más 6t cuadrado en la dirección k, que también lo podemos escribir como eh, el vector 2 menos 2t cuadrado, coma 1 menos 2t más 10t cuadrado, coma 6t más 6t cuadrado. Ahora vamos a hallar el producto punto entre la compuesta y la derivada, que no es más que hallar el producto punto entre este vector 2 menos 2t cuadrado, 1 menos 2t más 10t cuadrado, 6t más 6t cuadrado, producto punto con el vector menos 1, 1, 3. Vemos que el producto punto es hacer la multiplicación componente a componente. Entonces la primera componente la multiplicamos por menos 1, nos va a quedar menos 2 más 2t cuadrado, más la segunda componente la multiplicamos por 1, simplemente queda igual, no le pasa nada. Y la tercera componente la multiplicamos por 3, va a ser 18t más 18t cuadrado. Entonces observe que tenemos, vamos a organizarlo de el polinomio que nos queda aquí en orden descendiente, ¿no? Entonces tenemos 2t cuadrado más 10t, más 10t cuadrado nos da 12t cuadrado más 18t cuadrado, tenemos 30t cuadrado. Tenemos 18t menos 2t da 16t positivo, y a menos 2 más 1 simplemente nos queda menos 1. Ok, o sea, ese es el producto punto. Así entonces procedemos, ¿no?, al cálculo de la siguiente manera. Observe, es así, la integral de línea sobre C del campo vectorial va a ser la integral de 0 a 1, ¿de qué? De la función compuesta, ¿no?,
producto punto con la derivada integrado respecto a t, pero esto es la integral de 0 a 1 de 30t cuadrado más 16t menos 1 integrado respecto a t. Es una integral ya de una variable, la cual no es difícil de hacer. Esto es, observe que esto nos queda 30 que multiplica a t a la 3 entre 3 más 16 que multiplica a t a la 2 entre 2 menos t, todo esto evaluado en t igual 0 y en t igual 1. Pues simplificamos, se pueden simplificar cosas. Con este nos queda 10, aquí nos queda 8, solamente eso se puede simplificar ahí. Y observe que en realidad tenemos entonces 10t a la 3 más 8t a la 2 menos 1, evaluado en t igual 0 y en t igual 1. Cuando evaluamos en el límite superior, nos va a dar 10 más 18 menos, 10 más 8 menos 1, eh, aquí es t, menos 0, ¿no? Cuando evaluamos en 0 todo da 0. Entonces solamente nos queda 18 menos 1 y esto nos da 17. Entonces, esa es la solución, ¿no? Así se hace de manera normal. Esta es la forma usual de calcular eh, las integrales de línea de los campos vectoriales. ¿Ok? Ahora bien, de momento no hemos usado el teorema fundamental. Ahora la pregunta es, ¿cómo usamos el teorema fundamental? Para usar el teorema fundamental debemos verificar que el campo vectorial sea conservativo, ¿sí? Es decir, que existe una función f que coincida con el gradiente, cuyo gradiente coincida con el campo vectorial. Este mismo ejercicio que tenemos aquí lo vamos a hacer ahora aplicando el teorema fundamental. ¿Ok? Entonces vamos a poner, entonces ahora resolveremos el ejercicio aplicando el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, entonces veamos si el campo vectorial f de x, y, z, que recordemos que era 2xy en la dirección y más x cuadrado más z cuadrado en la dirección j. A ver, vamos a escribir esto bien aquí. Más 2yz en la dirección k es un campo vectorial conservativo. Es decir, veamos si existe f, paréntesis, función de potencial tal que el gradiente de f sea exactamente igual. A ver, vamos a escribirlo así, el gradiente de f de x, y, z sea igual a nuestro campo vectorial dado. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Entonces, observe lo siguiente. Supongamos, supongamos que el gradiente de f, x, y, z es igual a el campo vectorial, igual a 2xy en la dirección y más x cuadrado más z cuadrado en la dirección j más 2x, perdón, 2yz en la dirección k. ¿Ok? Pero recordemos que, ¿qué debe pasar? Como este es un gradiente,
Esto debe coincidir con la derivada parcial respecto a x de la función f, esto debe coincidir con la derivada parcial respecto a y esto debe coincidir con la derivada parcial respecto a z. ¿Ok? Entonces, debemos encontrar la función de potencial f. ¿Ok? Entonces mire que en un principio tenemos que f es la derivada parcial respecto a x, como estamos diciendo que es el gradiente, no va a ser más que 2xy. Esto es equivalente a tener entonces que f de x, a ver, f de x y z es la integral respecto a x. Vamos a escribirla mejor aquí. F de x y z será la integral de la derivada parcial respecto a x, es decir, la integral respecto a x de la función 2xy a x. ¿Ok? Pero esto va a ser igual a tener 2 que multiplica a x cuadrado entre 2 y más una función h que depende de y y de z, puesto que estas funciones de dos variables. ¿Ok? Entonces esto va a ser lo mismo que tener x cuadrado y más una función h de yz que no conocemos, ¿no? Entonces ahora debemos eh, determinar a la función h de yz. ¿Ok? Entonces mire que vamos a derivar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de x, y, z es x cuadrado y más h de yz. Entonces vamos a derivar esta función respecto a y. Entonces, observe lo siguiente. La derivada parcial respecto a y de esta función es x cuadrado más la derivada respecto a y de h. ¿Listo? La derivada respecto a y de h. Pero de la igualdad de arriba sabemos que esto debe ser igual a tener x cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Por esta igualdad que tenemos aquí. Entonces, así tenemos que la derivada respecto a y de f es, a ver, observe lo siguiente. Tenemos que x cuadrado más hy, la derivada de h respecto a y es x cuadrado más z cuadrado. Este es equivalente a tener, aquí se cancelan las x cuadrados, porque son iguales con el mismo signo, cuando pase uno al lado el otro se van a cancelar. Y simplemente nos queda que la derivada de h respecto a y es igual a z cuadrado. Nuevamente, entonces, h de yz va a ser la integral respecto a y de la derivada parcial de h respecto a y, es decir, la integral respecto a y de z cuadrado. ¿Ok? Respecto a y. O sea que esto nos va a dar y por z cuadrado. Entonces, así, por lo tanto, la función f de x, y, z no es más que x cuadrado y más y z cuadrado. ¿Ok? Observe que entonces, a ver, veamos si nos coincide, ¿no? Dada esta función, la derivada parcial respecto a x es 2xy, ¿está bien? La derivada parcial respecto a y va a ser x cuadrado más z cuadrado, ¿está bien? Y la derivada respecto a z va a ser 2yz, que coincide con... ¿ok? Es decir,
Efectivamente, esta es nuestra función de potencial que claramente coincide, ¿no? Coincide con, eh, a ver, su gradiente coincide con el campo vectorial. Entonces, ¿qué podemos decir allí? Pues podemos decir entonces que nuestro campo vectorial dado es un campo vectorial conservativo. ¿Ok? Esa es nuestra conclusión. Que el campo vectorial es conservativo. ¿Por qué es conservativo? Puesto porque hemos encontrado una función, ¿no? Cuyo gradiente coincide con el campo vectorial. ¿Ok? Esta función de potencial es importante. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿no? Así tenemos, vamos a escribirlo de esta manera. Note que F es conservativo. ¿Sí? F es conservativo y la función de potencial es f de x, y, z igual a x cuadrado y más z cuadrado, sí, z cuadrado y. Lo podemos factorizar incluso. ¿Ok? Entonces, eh, por otra parte, ¿cierto? Tenemos que r de t es 1 menos t en la dirección y, eh, 1 más t en la dirección j y 3t en la dirección k. Es decir, ahora, si t es 0, recordemos que con t moviéndose entre 0 y 1. Entonces, si t es 0, entonces tenemos que r de 0 será lo siguiente, ¿no? R de 0 será 1, a ver, en forma de vector será 1, 1, y reemplazando a t por 0, 0, que lo podemos ver como un punto, ¿no? Lo podríamos ver como el punto 1, 1, 0. Y si t es 1, tenemos que r de 1 eh, r de 1 nos va a dar 0. Cuando evaluamos a t en 1 quedaría 1 menos 1, 2 y 3. Lo podríamos ver como el punto 0, 2, 3. El vector que iría, en realidad sería el vector que va desde 0, 0 hasta este punto, nos daría este vector, y el vector que va desde 0, 0 hasta este punto nos daría el otro vector. Vamos a ver de esa manera, ¿listo? Entonces, aplicando el teorema fundamental de las integrales de línea, entonces tenemos que la integral sobre C del campo vectorial f de r, que va a ser igual a la integral sobre C del gradiente de f, porque sabemos que el campo vectorial es conservativo, va a ser la integral va a ser la función por el teorema fundamental, la función de potencial evaluada en r de 1 menos la función de potencial evaluada en r de 0, es decir, la función de potencial evaluada en el punto 0, 2, 3 menos la función de potencial evaluada en el punto 1, 1, 0. Pero recordemos cómo es la función de potencial, esta que tenemos aquí. Entonces va a ser 0 al cuadrado, 0 al cuadrado por 2 más 3 al cuadrado por 2 menos, bueno, esto evaluado en el IG, menos, a ver, podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Esta función de potencial también la podemos escribir como y factor común de x cuadrado más z cuadrado. Va a ser más fácil así, ¿no? Entonces, y en este caso vale, recordemos cómo son las coordenadas aquí
para no perdernos. Este sería x, y, z, x, y, z, ¿ok? Para que se tenga claro lo que se está sustituyendo. Entonces, simplemente vamos a evaluar en la función de potencial. Y vale 2 sería 2 que multiplica a x cuadrado, que sería 0 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 2 que multiplica a x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos, bueno, 2 no, aquí y vale 1. 1 que multiplica, sería este de aquí, ¿no? 1 que multiplica a 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. ¿Ok? Evaluamos en el punto del extremo superior, en el punto y en el punto del extremo inferior. ¿Ok? Entonces observe que esto va a ser 2 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 1 por 1 al cuadrado, que da 1. Y esto nos da 18 menos 1. Y esto resulta ser 17. Entonces observe que hemos obtenido nuevamente que la integral de línea del campo vectorial da 17. Es la misma respuesta que obtuvimos cuando resolvimos el ejercicio de manera directa. Entonces, lo podemos hacer de dos formas, ya sea haciendo todo el procedimiento de calcular la derivada de la función vectorial, hacer la compuesta, y luego hacer el producto punto y luego calcular la integral, o simplemente verificar si el campo vectorial es un campo vectorial conservativo, hallando la función de potencial y luego aplicando el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Sí? Con el teorema fundamental de las integrales de línea, luego simplemente va a ser eh, evaluar en la función de potencial el punto final y el punto inicial de la curva. Y mire que obtenemos el mismo resultado. Entonces, de esta manera funciona el teorema fundamental de las integrales de línea como un resultado análogo al teorema fundamental del cálculo para funciones reales.